Para saber a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. Empieza nuestro espejo retrovisor, nuestra columna de melancólicos. Empieza Magnavox. Estamos de nuevo en Vorterix Bahía en la 99.1. Esto es el Cubil del Mal y ahora sí me relajo, bajo un cambio y le cedo. Descansa, Cliff. Y... Le cedo el micrófono a Falcon. Falcon, ¿qué nos tenés preparado para hoy? Hoy vamos a hablar de Mortal Kombat y un poquito también de la censura en los videojuegos. O sea que hubo bastante polémica con algunos juegos en particular. Pero antes quería, si me permite, el gran Cliff, mostrarles por favor. Que para el que no sabe, el cubilero, la gente que me está escuchando, yo edito una revista que se llama Retro Invader y este número 3 trae justamente un especial de Mortal Kombat y por eso hoy dije, tengo que hablar de Mortal Kombat. Gran diseñador, mi querido amigo Falcon, gran diseñador. Esta es la prueba de imprenta, la semana que viene me llega. No solo es un gran jugador, sino que es un gran diseñador, esto lo digo en serio, y nada, para todos los retro gamers y todos los viejitos de nuestra edad. Se la muestro ahí a la cámara. Y por qué no también a los chicos que les interesa todo esto, sí. Nada, prestenle atención. Mostrar otra vez a la cámara. La muestro de nuevo así. La Retro Invader, nada. Súper interesante, yo le estuve hecha echando. Justamente para eso, para los viejos como nosotros y para la gente más joven que quiera conocer un poquito de la historia. De la historia de los videojuegos. Exactamente. Como vos. Exactamente. Exactamente. Está bueno reconocer. Pero bueno, vamos a empezar hablando de Mortal Kombat y para empezar voy a decir cómo me encontré con Mortal Kombat. Porque, que fue en mi época de secundaria cuando estaba cursando primer año, que generalmente, viste, cuando faltaba algún profesor, viste, en la primera hora o en la última hora, salías. Directamente tenías la hora libre. Sí. Y yo, en vez de irme a mi casa, obviamente me iba a los arcades. O como lo llamaba mi vieja, el antro de perdición. Exactamente. Que era un antro de perdición. Era un antro de perdición, digamos, tenía su encanto. Tenía su encanto, tenías cada personaje ahí adentro. Tenías cada personaje. Cuando no existían los cibers. No existían los cibers, sí. Digamos, vamos a se ponía heavy, tipo 6 de la tarde, 7, bueno, ahí te tenías que ir a tu casa. Si eras chico, si eras un poquito más grande, bueno, te la podías bancar un poquito. Sí. Pero bueno. Bueno, como los ciber también, ojo. Los ciber también eran una época que complicado. Cuando jugaba con un lugar complejo, oscuro. Un lugar complejo. Oscuro, sí. Pero bueno, y yo iba a un salón de arcade acá en Bahía Blanca. De paso hablamos un poco de la historia de Bahía Blanca, que estaba en la esquina, creo que del Club Olimpo. Estaba por ahí el local. No sé dónde, no sé si estaba antes o después, pero un localcito muy chiquitito. Y cuando vos entrabas tenías el chaboncito al lado con una especie, no sé, de pedestal, no sé qué, que tenía ahí la ficha y ahí te cobraba el chabón. Y después tenías una fila de arcades. Que tenía el Street Fighter, el Final Fight, después tenía algunos flippers, ¿viste? El del Terminator, el Loco Adam, los típicos flippers que uno podía jugar en esa época. Y me acuerdo también que era el único local de arcade de acá de Bahía que tenía el Robo Army de SNK, que era un beat'em up muy bueno. Y bueno, y un día cuando fuimos, un día nublado, me acuerdo, habían cambiado, creo que el Final Fight me parece, y estaba el Mortal Kombat. Entonces cuando lo vimos por primera vez dijimos, ¿qué carajo es esto? ¿Viste? Porque la primero que te llamaba la atención de Mortal Kombat eran los gráficos. Sí. Era como ver personas reales. Obviamente este no es el primer juego que utiliza gráficos digitalizados de personas. Había otro mucho más pedorro que se llamaba Pit Fighter, creo. Que era que tenía como un ring así. Que el Pit Fighter aparte es la detección de movimiento. Entonces era horripilante. Tosquísimo. Un juego que no se lo recomiendo. Está para Super Nintendo, para Sega Genesis, pero bueno. Si quieren jugar una versión más o menos la de arcade. Esto era otra cosa totalmente diferente. Esto era otra cosa totalmente. La calidad que tenía, la jugabilidad, la música. Tenía una música exótica, media misteriosa, que te llamaba muchísimo la atención. Y este juego fue lanzado en arcade el 22 de agosto de 1992. Y la diferencia que tenía con otros juegos de lucha, yo en ese momento jugaba Street Fighter 2. Eran el tema de los botones, por ejemplo. ¿No? En Street Fighter, por ejemplo, tenía 6 botones y acá tenía 5 botones, los cuales uno era de bloqueo. Algo que en otros juegos vos bloqueabas apretando la palanca. Para atrás, Entonces, acostumbrarse a eso era bastante. Sí. Es un cambio de mecánica. Un cambio de mecánica y en la mente, ¿viste? Porque uno ya tenía esa motricidad de jugar un King of Fight o un Street Fighter y vos sabés que con una U, con eso decía. Eso también pasaba con los movimientos. En Mortal Kombat, capaz haciendo atrás, adelante y un botón, hacías un movimiento, o abajo, otra cosa, y así. Ya no había que hacer una U, media U, 360 grados, adelante y una U. Acá era muchísimo más sencillo. Pero lo que más llamaba la atención de Mortal Kombat era la violencia, la sangre que tenía el juego. Eso era lo que más te llamaba la atención. Lo que lo hizo conocido, no solo ser un gran fighter, sino...
Y era tremendo verlo. Y ni hablar te digo cuando vimos la primera Fatality. Decíamos, ¿qué onda, boludo? O sea, ¿lo podemos finiquitar acá? Ustedes piensen en una época que no había internet. Piensen en una época que celulares cero todavía. Recién nos estábamos informatizando. Yo, en ese momento, en las clases de PC, estábamos viendo DOS. O sea, que imagínate, ni siquiera Windows 3.1. Sí, me acuerdo. Nada. Y las revistas que llegaban eran todas gallegas. O sea, que esto era, para nosotros, algo nuevo. Y volvía otra vez esa quest que teníamos todos los jugadores de aquella época de averiguar los movimientos, cómo se hacían las fatalities. Que siempre había algún avivado que lo sabía. Y vos decías, ¿cómo carajo este tipo lo sabe? Y capaz, claro, después te das cuenta que ibas a la mañana, estaba. A la tarde estaba, a la noche estaba. Y casi dormía en la puerta del. O tenía alguna revista. O tenía alguna revista que había sacado de algún lado, capaz de que venía de afuera y tenía los trucos. Y tenías también y yo lo que hacía a veces me hacía amigo de los chabones, ¿viste? Para que me tiraran algún cosa. Yo llevaba, ¿viste? Una libretita y anotaba. Algunos eran muy piolas y te lo decían verbalmente, y otros te lo decían con gestos. O sea, te movían la palanca y te apretaban el botón. Vos después adivinás si era patada, piña, pero bueno, vos veías que hacía atrás adelante y bueno, debe ser atrás adelante. Y después probabas vos, tenías que comprar la ficha y probar. ¿Qué va a hacer? Manejate. Pero bueno, el tema vino, porque este juego obviamente causó bastante controversia. El tema vino cuando se lanzó Mortal Kombat para las versiones hogareñas. Claro. Que se conocía como el Mortal Monday, se lo iba a conocer. Eso fue el 13 de septiembre de 1993. Y obviamente en esa época Sega ya estaba cambiando un poco el tema de a qué público iban dirigidos sus juegos. Y ya, aparte de los chicos, también estaba apuntando a los adolescentes y los adultos. Nintendo obviamente seguía con su línea de familiar. Familiar, digamos. Familiar, que yo lo respeto, está bien. Hubo grandes títulos, pero Sega se arriesgaba un poquito más. Sí, Sega era la consola que quería el adolescente. El adolescente, más rebelde. Adulto. Por eso generalmente las publicidades de Sega eran de pibes con skate. Sí. Más el cool, el piola. En la calle, ¿viste? Camperita de cuero. ¿Viste? Pelotudo infernal. Grafiteando la calle. Sí. Lo que no éramos nosotros. Exactamente. Pero nada que ver Pero cool nunca fui, pero bueno, por lo menos, digamos, apuntaba a eso la Sega Genesis. Y era verdad. Pero después, secretamente, todo el que tenía una Sega Genesis quería una Nintendo y todo el que tenía una Nintendo quería una Sega Genesis. Yo tenía amigos que venían a casa. Yo lo reconozco al día de hoy. Yo tuve Super Nintendo y quería la Sega Genesis. Yo tenía Super Nintendo y iba a jugar a Sega Genesis en la casa de un amigo, títulos que yo no jugaba, y él venía a casa a jugar lo de Super Nintendo. Así que, y guarda, había un amor-odio. Nos peleábamos, pero después cuando él jugaba una cosa mía y yo la de él, después decíamos, no, boludo, podíamos tener las dos, la puta madre. Pero no se podía en esa época. Era caro. Así que bueno, el problema de las versiones hogareñas era si Mortal Kombat iba a salir con toda la brutalidad y las fatalities del juego. Que dicho de paso, me olvidé de decir que los creadores, Ed Boon y John Tobias, que son los creadores de Mortal Kombat, crearon las fatalities casi de casualidad, porque ellos odiaban mucho el sistema que tenía, por ejemplo, Street Fighter, que cuando golpeabas a un enemigo quedaba mareado. Ellos les reventaba eso. Entonces dice, podemos crear que el personaje quede mareado y que el otro personaje no pueda hacer nada y vos lo puedas ajusticiar. Primero era pegarle un golpe normal y corriente. Claro. Y después dijeron, che, y si lo hacemos un poquito más, pasamos un poquito la línea. Sí, subimos 20 escalones, no uno. Y hacemos que lo ejecuten, y entonces por eso nacieron las fatalities. Las fatalities. Pero la pegaron totalmente. Y la pegaron muy bien. Es, digamos, una de las cosas más conocidas en el mundo de los videojuegos. Sí. Y bueno, ¿qué pasó con las versiones hogareñas? En el caso de Nintendo, Howard Lincoln, que era el presidente en ese momento de Nintendo of America, se juntó con Acclaim, que era la que iba a hacer el port de arcade a Super Nintendo, para resolver el tema de la sangre. Che, ¿qué hacemos con esto? No podemos lanzar, Nintendo no te iba a dejar ni en pedo. Y al principio se cotejó ponerla de un color verde, la típica, que tipo como el Carmageddon, ¿viste? Claro, pongamos zombies y sangre verde. Como ¿cómo es que se llama? El otro, el juego de pelea que era la competencia, digamos, en su momento. Que salió un poquito más adelante también para Super Nintendo. Que tenía Skeleton. Que tenías el Killer Instinct. El Killer Instinct, claro. Gracias, Rafa, pero ese sumó sangre verde porque había personajes que eran extraterrestres, claro, había sangre roja, había más o menos. Cyborgs, creo. Sí, el movimiento, sí, me acuerdo. Bueno, para mí un juegazo, a mí me encantaba. O sea, el Killer Instinct era un juegazo. Pero bueno, el señor Howard al final resolvieron con la gente de Acclaim hacer pasar la sangre por sudor. O sea, le bajaron un poco la opacidad y la versión de Super Nintendo terminó teniendo sudor. O sea, cuando le pegas a un personaje... Cuando lo explotabas a un personaje, explotaba en sudor. No, acá no explota nadie. O sea, las fatalities también las cambiaron. Y encima es una lástima, porque la versión de Super Nintendo creo que es la más fiel gráficamente. Y la Nintendo era un poco más poderosa que... Tenía otros colores. La de Sega... Lo que pasa es que los de Sega fueron muy inteligentes, porque
Obviamente lanzaron la versión con censura, Sí. pero le incluyeron un código secreto Tal cual. para me acuerdo. habilitar las fatalities. Entonces ahí, obviamente, la versión de Sega vendió Pasó a hacerse, como sí. chocolate, vendió. Incluso yo jugaba más la versión de Sega que la de Super Nintendo, más allá que me gustaba la de Super Nintendo, pero la de Sega era la que más se acercaba tenía a lo la suyo, arcade. tal ¿Sí? cual. Obviamente Mortal Kombat salió para Super Nintendo, para Sega, Game Gear, Game Boy, olvidable la de Game Boy. La única buena de Game Boy de Mortal Kombat es Mortal Kombat 2, pero después voy a hablar de eso. Y la de DOS, que es la versión más fiel, se podría decir, del arcade de Mortal Kombat. Pero la cosa no termina acá, porque esto sigue todavía el tema de la violencia de los videojuegos. Y ahora nos metemos con el señor Joel Lieberman, que era un diputado, vamos a decir, del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que tenía un asesor que se llamaba Bill Adrensen, me suena, no sé cómo se pronuncia en inglés. La historia es así. Adrensen tenía un hijo que le pidió, che, papi, quiero Mortal Kombat. Entonces el padre le dijo, bueno, es un videojuego, en esa época, Sí. viste, se vendían todavía en jugueterías. Entonces, ¿No le sonaba un poco raro el nombre? Sí, Mortal ya- Kombat, sí, o ya sea, el nombre, combate mortal, ¿no te sí. suena un poco raro? No era ponis cabalgando en un arcoiris. Ponis rosas, ¿viste? Claro, de Pink Ponies. No, era Mortal Kombat, Kombat, chabón. ya te sonaba un medio poco mal. más boludo el padre. Pero bueno, tipo Bloodstorm, ¿viste? te tiene que sonar, que ahora vamos a hablar de Claro. Bloodstorm. Y bueno, cuando el tipo vio lo que era Mortal Kombat, dijo, no, pará, esto no puede ser. Creo que debe haber visto la versión de arcade, no creo que debe haber visto los ports de consola. Y le fue a avisar a Lieberman, che, mirá lo que está pasando con la industria, qué sé yo. Y este muchacho dijo, bueno, hay que poner cartas al asunto. En este momento todavía el gobierno de Estados Unidos no había ninguna regulación al respecto de los videojuegos. Todavía se seguirían considerando, vamos a decir, entre comillas, como juguetes. Sí. Era así. Así que este Sí, muchacho... apuntado a chicos, punto. Apuntado, chicos, nunca se habían puesto a mirar, ya había juegos más violentos en esa época, Sí, sí, ya sí. había salido el Dune, el Wolfenstein, que tenía los nazis, tenía cuadros de Hitler, o sea, este no era nada en comparado. Sí. Pero bueno, y en diciembre de 1993, este señor Lieberman hizo una conferencia en Washington DC donde expuso el caso de Mortal Kombat. Pero no fue el único juego que cayó también en me causa gracia porque en YouTube está el video completo de toda esa exposición en Washington, que lo pueden ver al que le interesa la historia y sabes un poquito de inglés, más o menos entendés. A mí me causa gracia porque tiene un televisor con VHS que filmaron de un arcade, viste, el Mortal Kombat, para mostrar que tenía sangre y demás. Otro juego que cayó también fue el Lethal Enforcer de Konami. Pero este cayó, que era el de disparos, que era de policías y ladrones, que también tenía gráficos digitalizados, pero la que cayó fue la versión hogareña, porque la versión hogareña traía como accesorio la pistola, la justiciera. Sí. Entonces, bueno, le estamos vendiendo armas a los chicos que, en contraparte, hace años que venían vendiendo juguetes de vaquero. Te iba a decir, sí, con flecha, pistola de vaquero. pistoleta, la pistolita de salva, pero bueno, cayó los videojuegos. Entre otras cosas que no nos vamos a meter en detalle ahora porque hay muchísimas cosas que están mal, pero bueno. sí, no, es para hablarlo, pero No. muy Sí, no tiene extendido. sentido. Yo lo resumo para que no. Los videojuegos, bien. Exactamente. También cayó Nintendo, que tuvo que responder por el Super Scope también, por la bazooka. Ah, me acuerdo. Así que, y otro juego que también cayó fue el Night Trump de Sega CD. Que era un juego, viste que la Sega CD al principio tuvo esos juegos que eran medios de video interactivo. Interactivo, que era una poronga total, pero en este juego el problema que tenía era que vos, la historia entre comillas del juego era que vos tenías que rescatar a unas chicas que estaban haciendo un pijama party. Obviamente las chicas vestidas sugestivamente, que las tenías, como no podía ser de otra manera. Como no podía ser de otra manera en un juego de esa época, y la tenías que rescatar de unos ladrones que supuestamente tenían como unos artefactos medios raros para que las torturaban si las agarraban. O sea, vos tenías que ir cambiando las cámaras y ir poniéndole trampa a los chabones para que no atraparan a las mujeres. Obviamente que este juego pasó por Washington por el tema de la violencia contra la mujer y demás. Que me parece perfecto, está muy bien. Así que bueno, esto hizo que se creara el famoso código de los videojuegos, obviamente. El de la edad, ¿cómo se llamaba? El SRB, el Entertainment System Rating Board. Exactamente. El Entertainment System Rating Board. Whatever. Te corto un segundo, vamos a escuchar el último tema de la noche y después seguimos, así podemos estar tranquilos hasta el final. Vamos a escuchar Alice in Chains, No Excuses. Y después volvemos con más Magnums. Estamos con el tema de censura con el señor Lieberman, que bueno, tiró el tema de... Obviamente el código de los videojuegos tardó un tiempito en aparecer. Incluso yo tengo la suerte de haber tenido la versión de Mortal Kombat 2, que sí salió para Super Nintendo y para Sega Genesis con toda la sangre y demás, pero con un aviso que decía apto para mayores de 17 años.
que eso creo que para mí es una joya, porque todavía no estaba ni siquiera el diseño que vemos ahora, que está la E, la M y demás. Y creo que lo tengo en casa ahí con la cajita y el Super Nintendo, que fue por un regalo, digo, para un cumpleaños, perdón. Así que para mí es como una joya ahí de la historia de los videojuegos, porque es la primera vez que un juego de Super Nintendo tenía una clasificación para adultos. Que lo que sería ahora una clasificación R, digamos. Exactamente. Así que era algo, yo lo tengo ahí, es como una parte de la historia de los videojuegos. Pero siguiendo hablando de Mortal Kombat, perdón, no sé si te acordás que había un programa por ATC, yo le voy a tirar, que se llamaba Top Kids. ¿Te acordás de Top Kids? Que lo producía, en ese momento lo conducía Pablo Markowski, me acuerdo, y estaba con creo que sí, estaba con el licenciado Verdi, creo que era, y el Sabio Loco, y era un programa que se dedicó exclusivamente casi a Mortal Kombat. Tenía otras secciones de música y demás, porque el chabón creo que también era músico y eso. Sí. Y tenía una revista muy conocida, que se llamaba también Top Kids, que traía los muñecos de Mortal Kombat, ya traía los personajes, que estaban en ese momento fabricados por Shopsa. Una empresa que hacía juguetes en esa época de muchas series de televisión que hemos visto de peques. Y lo interesante de este programa de ATC, que también fue el primero que pasó Dragon Ball, en Argentina. En Argentina. Fue el primero que pasó creo que pasó los primeros 3 o 4 capítulos de Goku, cuando conoce a Bulma y toda la bola. Y después creo que pasó algunos OVAs de Dragon Ball Z que nada que ver, ¿viste? Pero bueno. Fue el primero que de alguna manera introdujo. Ahí estamos viviendo. Ahí está. Ahora sí, me acuerdo del tipo ese del pelilargo, sí. Básicamente hablaba más que nada de videogames y era de videogames. Mortal Kombat 1. Y lo interesante de todo eran los premios. En esa época, el chabón te daba 3 revistas, juguetes, ¿viste? Los chabones iban a jugar 2 o 3 peleitas y era tremendo, boludo. Ahora ni en pedo, ¿viste? Como pasaba con Nivel X, que jugabas un campeonato de Daytona y te regalaron una Nintendo 64. Ahora. Uy, no me olvido más de eso. Qué lindo que era, boludo. Me acuerdo que yo tenía conocidos que habían ido a competir. No conozco a nadie que haya ganado, ¿no? Obviamente, pero bueno sí que estaba, esos torneos estaban buenos. Y la revista era igual que el programa, tenía algunas, o sea, siempre tenía dedicada a algún personaje de Mortal Kombat, te contaba la historia, ahí tenías los movimientos, los trucos y demás. Y también tenía otras secciones para los padres, tenías de música, tenías top 10 de juegos, review, así que era la verdad, en ese momento era la revista que más leía de pibe, con algún que otro nacional. Y nacional, con algún que otro cómic también que venía de afuera. En ese momento mucho DC de México venía. Así que compraba. Y lo lindo de esta revista también es que editó el cómic de Mortal Kombat, que expandía un poco el lore del juego, que yo no dije nada del primer Mortal Kombat porque es muy escueto. Sí, porque para el que no lo conoce y vive en una burbuja de Mortal Kombat, el primero se basa en un torneo ancestral. Y justamente este que se va a realizar ahora va a definir el destino de la Tierra. O sea, si los humanos pierden, se va a abrir un portal del Oddworld y nos van a venir a invadir y nos van a Esto es en el 1. En el 1. Es muy importante porque realmente no se le da mucha importancia. No se le da mucha importancia. Perdónenme, yo sé que los fanáticos de Mortal Kombat saben de estas cosas, pero realmente los que juegan por jugar a los juegos de pelea no tienen ni idea. No. Y Mortal Kombat en particular tiene un lore bastante... Tiene un lore hermoso. Tiene un background muy interesante, o sea... obviamente que es subjetivo, a algunos le pueden parecer una pelotudez y a otros no. ¿Es mejor que la de Street Fighter, decís vos? Explica mejor mejor la historia. Sí, seguro. Sí, totalmente. Sí. Le dan un poco más de bola, me parece, o sea, también. Tiene muchísimo... Street Fighter, vos lo tenías que ir aprendiendo con los personajes. No, y aparte acá, cada personaje tiene un trasfondo muy grande. Bueno, acá yo nos mencioné, por ejemplo, Liu Kang era un monje Shaolin que quiere volver al torneo a sus nobles orígenes. Tenés Raiden, que es un dios del trueno que toma forma humana para participar del torneo porque sabe que acá se la juegan toda. Tenés a Sonya que entra al torneo persiguiendo a Kano, que Kano es una especie de mercenario, narcotraficante, un tipo detestable. Jax, que creo que también está con Sonya, en el 2, que la va a rescatar a Sonya porque la captura el emperador. Después tenés a Sub-Zero y a Scorpion, 2 míticos ninjas. Johnny Cage, que era un actor que se mete en el torneo para demostrar a la gente que él no es un fake, que sabe realmente de artes marciales. Sabe pelear. Estaban buenos los trasfondos. Los trasfondos estaban muy buenos. Después tenías a Goro, que era le decían el príncipe del dolor, que es de la raza de los Shokan. El reino de Coatán, para el que le guste. Esto es para los fans. Sí. No, pero está bueno también para los que no son fans y por ahí juegan al Mortal Kombat, que lo conocen. Que hay una historia rica, digamos, atrás. Que los cómics la agrandaron un poquito más y le fueron agregando más. Después fueron saliendo, cuando se hizo popular, fueron saliendo de todo. Lo interesante de Goro, que era el penúltimo jefe, antes de Shang Tsung, que era el jefe final. Del 1. Del 1, sí. Estamos todavía hablando del 1. Y estaba hecho con stop motion.
Claro. Muy bien hecho, la verdad. Sí, la verdad que obviamente, un jefe muy cheat, el hijo de puta, que te pegaba, te sacaba toda la barra y Shang Tsung ni hablar. Y eso me olvidé. Otra cosa que tenía Mortal Kombat en jugabilidad, que antes los dos jefes introdujo los Endurance. Que eran combates, o sea, vos con una única barra de vida tenías que matar a dos contrincantes que después en otros juegos fueron metiendo 2, 3 personajes más. Qué parto que era eso. Eso era un parto terrible. Encima me acuerdo que si te tocaba Raiden y Sub-Zero era una combinación mortal. Sí, mortal. Tal cual, exactamente. Bien dicho. Pero bueno, después en 1993 obviamente salió Mortal Kombat 2, que para mí es el juego. El Mortal Kombat. El Mortal Kombat. Los otros están buenos, pero este creo que tiene todo lo que necesita un juego de lucha. Es mucho más dinámico que el primero. Los personajes tienen ahora 3 fatalities. Tenés 2 fatalities por personaje, más la del escenario. Sí, porque en Mortal Kombat vos podías interactuar con los escenarios. Esta tiene una que es en el de Pit 2, que es el puente, donde vemos al personaje que en primera persona se va cayendo. Va cayendo hasta que quedan los pinchos. Trolado en el piso. Sí, me acuerdo. Pero el Mortal Kombat 2, como para no tener tantas críticas como tuvo Lugo con el tema de la violencia, introdujo 2 movimientos finales muy interesantes. Uno era el Friendship, que era una especie de ofrenda de paz a tu personaje. Ajá. Y eran interesantes porque cada personaje hacía una cosa totalmente distinta. Por ejemplo, Kung Lao se sacaba un conejo de la galera. No sé, Liu Kang se ponía a bailar. No sé, Shang Tsung hacía un arcoíris. Tenía un montón de esas cositas. Me acuerdo. Como para minimizar un poquito el tema de la violencia. Como para variar un poco, y aparte también era un poco de humor con ellos mismos, digamos. Pero la cosa todavía se supera más de la Friendship, porque después también tenía las Babalities. Las Babalities, que podías convertir a tus personajes en bebés. En bebés, me acuerdo. Si me habré pasado ahora jugando con cada uno para ver cómo eran de bebés, porque encima cada uno está personificado con el personaje que representa. Sí. La verdad que eran hermosos. Que después en el Mortal Kombat 9 de PlayStation, las Babalities les pusieron un toquecito más, alguna animación que también tiene rasgos distintivos del personaje. Sí, de cada uno. Scorpion, no sé, tira el gancho y se le cae, qué sé yo, cosas así. Sí. Así que está, la verdad que muy bueno. Ahí estamos viendo imágenes por borde de la Friendship, sí. La Friendship, bueno, la de Johnny Cage, clásica. Firmado un autógrafo. Sí, que hay un muy lindo fanservice en la película de Mortal Kombat, que tira el autógrafo, el actor que hace Johnny Cage, tira en una escena el autógrafo en referencia a la... bueno, ahí tenemos... los ninjas no se esforzaron mucho, porque todos sacan un muñequito. Pero bueno. Encima son los ninjas, son los personajes más conocidos. Sí, son los más famosos, no solo ahora por la cantidad de memes de Scorpio. Tomando mates y de esas boludeces, sino que, digamos, son los más populares. Son los más populares. En general, por lo menos Sub-Zero y Scorpio son los personajes más populares de Mortal Kombat, creo yo, o sea, me parece. Los ves y ya los reconoces al toque, es creo que son estos dos rivales, justamente, porque son... Y el juego, hablando un poco del lore del juego, sigue la historia del 1, obviamente con Shang Tsung, que perdió el torneo en las manos de Liu Kang, y le va a pedir clemencia, obviamente, al emperador, que al principio lo quiere, obviamente, amasijar por lo que hizo, pero le da una segunda oportunidad, y acá vemos un Shang Tsung rejuvenecido, ¿sí? Que vuelve a incitar a los peleadores, más otros nuevos, a participar de otro torneo, esta vez en los dominios del emperador. Claro, ¿sí? en el Outworld, no sé dónde. El Outworld, sí. El Outworld, sí. Que lo que tenía interesante en la pelea final con Shao Kahn era que te barriaba. Era una de las cosas más épicas que jugué en mi vida, que te barriaba y te decía, vos no sos nada. Sos patético. Cosas así, vos decís, lo voy a cagar a trompada, pero claro, donde te pegaba 2 o 3 golpes. Te bajaba toda la vida. Bajaba toda la vida, era muy chiste ese personaje. Y después reemplazaron a Goro, que venía antes de Shao Kahn, por Quintaro, que es de la misma raza de Goro. Sí, que tenía piel de atigresado, tal cual, sí, me acuerdo. O sea, hay diferentes razas de cosas. Después también viene Montaro en Mortal Kombat 3, que era una especie de centauro, medio con una cola de metal y toda la bola. Así que bueno, Mortal Kombat 2, la verdad. Ahí está. Muy bien. Las voces estaban muy buenas. Las voces estaban la risa. Ahí está. Feel the wrath of Shao Kahn. You suck. Feel the wrath You of suck. Shao Kahn. Make me laugh. You are nothing. I am Shao Kahn. Espera, Shao Kahn peleándose contra Shao Kahn. Espectacular. Escuché esas voces, boludo, muy bueno. Que dicho sea de paso, si ven la película de Mortal Kombat, al final, cuando terminan los créditos, que aparece el logo de New Light Cinema, van a escuchar varias voces de Shao Kahn, la risa y algunos standing y toda la bola, que está muy bueno. Otra cosa que también que incluyó Mortal Kombat 2, al igual que el 1, son personajes secretos. En esta versión teníamos Smoke
y a Jade. Que Jade la podíamos desbloquear porque siempre Mortal Kombat tiene como una especie de torre donde vos ves con quién vas a pelear. Tal cual. Y había un signo de pregunta y Jade se desbloqueaba fácil, tenías que jugar el segundo round con patada y ya está, la desbloqueaba. Smoke era mucho más difícil porque tenía que jugar de a 2, ganar 50 peleas, era más complicado. Pero los podías ver siempre en los escenarios. Por ejemplo, Smoke se asomaba en el escenario del bosque. Entonces vos decías, ¿qué carajo? Que Smoke también tiene una historia media... También ¿Smoke tiene... era o Snoop? No, Noob Saibot. Noob Saibot era el que tenía una historia media que era en realidad no lo iban a meter, no sé. Porque Noob Saibot es al revés, viste, John Tobias y Ed Boon. O sea, claro. Noob Saibot es al revés, es un juego de nombre. En realidad siempre estos guachos siempre jugaron con cosas. Sí. Incluso Raiden. Mirá cómo nos cortó el mambo. Mirá cómo lo finishing. Muy bien lo hizo, Muy bien lo hizo, pero muy bien. Tremendo bueno, que tuvimos que cortarlo, tremendo el informe sobre Mortal Kombat de mi querido amigo Falcon.